¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Una crisis muy seria en la sociedad mexicana hoy y cada quien la bautiza con sus mejores adjetivos. Déjeme llamarla hoy, es una crisis esencialmente de derechos humanos violados. Y frente a esta circunstancia, hay una institución principal del Estado mexicano que está llamada a combatir esa crisis. Me refiero obviamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recientemente cambió de cabeza. Y Raúl González Pérez es el nuevo presidente y tiene una agenda para esa institución que será grave, importante, seria, si queremos que el país pueda resolver esta crisis que hoy nos arrasa en más de una geografía. Para abrir la discusión, he invitado primero que nadie a una población, a una serie de personas que han vivido una violación seria de sus derechos humanos. Hablo concretamente a la población de Chalchihuapan, en Puebla. Enfrentaron recientemente a los granaderos y estos granaderos asesinaron, no se puede llamar de otra manera, a un niño, Alberto Tleguatle, quien por una bala de goma perdió la vida, y la comunidad a la que pertenece ha perdido a más de uno de sus integrantes que hoy están en prisión por razones injustas. Hablaremos entonces del caso del niño de Puebla y a partir de ahí la discusión sobre los derechos humanos y el papel de la Comisión Nacional. Ese es el tema hoy en Espiral. Comenzamos. Para hablar esta conversación sobre el futuro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos a poner un caso concreto que francamente levantó revuelo reciente y que mostró las deficiencias de esta institución y la incapacidad para resolver esta materia. He pedido a 3 personas del Estado de Puebla, 2 de ellas de la comunidad de Chalchihuapan, que nos cuenten cómo sucedió este evento trágico que se conoció en las noticias, donde un niño, Alberto Tleguatle, perdió la vida justamente por el enfrentamiento entre unos ganaderos y la comunidad aludida. Le doy la bienvenida en primera instancia y muy agradecido porque nos acompañe a Elia Tamayo, y es madre justamente de Alberto, y le agradezco muchísimo el coraje que ha tenido para mantener esta discusión viva y el ejercicio de justicia necesaria, y que haya venido hoy a Espiral a contarnos su testimonio. Elia, bienvenida. Me da mucho gusto tenerla aquí y muy agradecido. Está también con nosotros Araceli Bautista. Araceli, me da mucho gusto tenerla aquí. Ella es madre de Javier Montes, el presidente auxiliar que justamente está hoy detenido de la comunidad mencionada. Y Misra, jefe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación. Misra es quien nos ha mantenido informados de esta circunstancia, a quienes en kilómetros tenemos algo de distancia con el problema, pero por el trabajo periodístico nos hemos acercado justamente a lo que ocurrió en esta comunidad. Voy a pedirle primero a Araceli Bautista que nos ayude a recordar cómo estuvo este enfrentamiento entre granaderos y la comunidad donde perdió la vida Alberto Tleguatle. Si quiere arrancar usted, ¿por qué se llegó a esa confrontación? Le agradecería que nos lo contara en este espacio, por favor, Araceli. Sí, muchas gracias. Mira, esto todo comienza por la modificación de la Ley Orgánica Municipal. Todos los pueblos de absolutamente todo Puebla, que vienen siendo 654 poblaciones, todos tienen un presidente auxiliar. Casi todos son poblaciones indígenas. Son poblaciones indígenas, todos. Ellos pelean por la ley orgánica municipal. Hay cinco veces que ellos intentan hacer diálogo con el gobierno del Estado. Una ley que, si entiendo bien, les estaba quitando la facultad para expedir actas de nacimiento y actas de defunción, que es fundamental para cualquier comunidad. Claro. Así es, efectivamente. De ahí se desencadena toda esta situación tremenda y triste que hay en la ciudad de Puebla. Como no nos escuchan, entonces se toma la decisión de hacer una marcha en diferentes puntos del estado. Uno de esos ese día fueron 7 puntos del estado. Uno de esos, Chalchihuapan, le tocó
la carretera, la autopista. La autopista federal. La autopista es... Primero la federal y luego la de cuota, ¿no? La autopista, la carretera federal lo bloquea otro pueblo. A nosotros nos toca la autopista, en concreto. Nosotros llegamos a manifestarnos, precisamente ese día estaban ya ahí los granaderos desde las 8 de la mañana, pero pues nosotros sabemos que no vamos a hacer absolutamente nada que lastime a nadie. Lo único que queríamos éramos ser escuchados, porque ya habían habido 5 veces anteriores que no nos escucharon en gobierno del Estado. Cuando nosotros... Perdone, pero la autoridad dijo que sí los habían oído, que ahí en la carretera quisieron dialogar. ¿Es falso? Es falso. Es absolutamente... Eso lo afirmó varias veces el secretario de Gobierno, el gobernador. ¿Los escucharon cuando bloquearon la carretera? Claro que no. Eso no fue así. Cuando nosotros estamos en la carretera, lo único que se nos acercan fue una televisora y a ellos... ¿Nadie de la Secretaría de Gobierno? Nadie. ¿Nadie de la policía? Nadie. En ese momento empiezan a desalojar la carretera, los granaderos. Así es. Y utilizan una serie de armas, entre ellas, entiendo, unas cápsulas con gas lacrimógeno que disparan contra la población. Están las fotografías que se conocieron de quienes recibieron estos disparos en la cara, en un maxilar. Así es. Y desgraciadamente uno de esos proyectiles impactó la cabeza de Alberto Tlehuatle. Elia, venía usted de regreso con él de la escuela. ¿Nos puede contar ese momento, por favor? Pues yo me encontraba en el campo y él, como queda a un lado a la escuela, pues él me pasa a traer. Y ya veníamos para, según la comida. Pero desgraciadamente ya no pudimos llegar. Ahí llegamos pasando. ¿Usted no estaba participando en la manifestación? No. ¿El niño tampoco? Veníamos pasando. Y como le digo que había granaderos en el puente, donde es el único puente que atravesamos para llegar al pueblo. Y al lado de abajo también había demasiados granaderos. Ya ve que cuando los niños son curiosos, qué es lo que sucedía, pues veníamos pasando, de repente ya nomás vi que cayó. Y ya perdió la conciencia. ¿Qué edad tenía? 13 años. La acusan o acusan a la población de ser los responsables de esta tragedia y luego de la muerte de Alberto, advirtiendo que habían sido cuetones lanzados desde la carretera. Usted desde el principio supo que no era ningún cuetón. No, porque cuando en el momento que le pasó no había nada de eso. Hay un médico que afirma que es cuetón. Incluso la llegan a acusar a usted de mentirosa. Digo que no es cierto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene el caso y despeja la idea del cuetón y despeja la responsabilidad de la comunidad y señala directamente a la autoridad por haber utilizado estas... consideran armas no letales. ¿Me puedes explicar qué arma es esta tan extraña? Fíjate, de todo el equipo que utilizaron, entre ellos eran balas de goma, que rotundamente negaron por todos los medios, hicieron una campaña en medios. Dijeron que ahí no había armas de goma. Que no había nada. Y es cierto, no había armas de goma. Sí había. Balas de goma sí había. Pero lo que había eran metido estas cápsulas lacrimógenas que en la cabeza tienen goma, pero no había balas de goma. Eso es lo que ellos han intentado decir. Nosotros presentamos, yo tuve la oportunidad de traer las pruebas de latas de gas lacrimógeno. Hay unas que son más largas, se llaman penetrabarricadas, que son de caucho también. Balas de goma, latas y municiones también de aluminio con gas lacrimógeno. Entonces, utilizaron ese material. Hay una cosa que no alcanzo a entender. Y a lo mejor ustedes me pueden ayudar a explicar. Esas proyectiles se habrían lanzado en la carretera, pero Alberto no estaba en la carretera, no. Estaba en el campo. Sí, de hecho, la investigación hubo que haber disparado contra el campo para que a Alberto, que venía de la escuela, le cayera uno de estos proyectiles. ¿Cómo es posible? ¿Por qué dispararon contra el campo si era desalojo de carretera? Era la dispersión. Ellos tenían su obligación era dispersar y abrir las vías de comunicación en el caso de hacer su trabajo. La investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace la investigación y sí, dicen que no, que José Luis no estaba en la manifestación, que estaba a 120 metros aproximadamente del lugar de los hechos. Entonces la pregunta es ahí, ¿qué estaba haciendo y por qué directamente se atacó a las personas aunque ya se había desalojado la autopista? Entonces, directamente, fue una persecución. No han dado Los persiguieron a la comunidad. Así es, persiguieron a la comunidad. Ya estábamos totalmente fuera
de la autopista y aún así los policías, los granaderos se subieron al puente, que eso pertenece a la comunidad, y nos corretearon por todo el puente hasta bloquearnos hasta lo que es la entrada del pueblo, pero de ambos lados es el pueblo. Nosotros ya no estábamos en la vía de comunicación. Ellos nos persiguieron en la población. ¿Cómo la trató la autoridad estatal en esos días? Entiendo que llegó Estuve muy presionada. ¿Qué le decían? Acosada de ellos. ¿Quién la presionó? Pues, le digo, llegó el día en que yo llegué el miércoles 9 de julio, llegó Luis Arturo Cornejo, pero cuando él llegó no me mencionó que si era algo del gobierno del estado, nomás llegó diciéndome que lo sentía mucho de lo que a mi hijo le había pasado. Y eso me preguntó que qué le había pasado. Le digo, pues yo pienso que le tocó una bala de goma porque donde Viña nos pasamos había muchos granaderos. Y él me ¿Cuándo dijo, le empiezan a decir que fue un cuetón? Pues ese fue, en esa misma tarde llegaron de Ministerio Público, me querían llevar a declarar al Ministerio Público y le dijo el doctor, en este momento no se puede separar a la señora del niño, no se puede. Y yo también le dije que no, yo no quiero. Pero él insistieron, dijeron que solo era 1 minuto y yo le dije que no era el momento que yo iba a declarar porque yo me sentía muy mal. Y hay un médico que quiere decir que no fueron balas de goma. ¿Usted habló con ese médico? No. No. La comisión les dio la razón. Claro, Quiero finalmente. que me ayude porque el programa es justamente sobre el papel de la Comisión Nacional. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal la comisión? ¿Cómo leer esa recomendación que hizo la Comisión Nacional? Emitió muchas recomendaciones. Desafortunadamente, la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no llega inmediatamente. Y cuando llega, el gobierno del Estado ya había mandado a limpiar la escena de los hechos. O sea, se había hecho un uso de lo que era la autopista, mandaron a limpiar, mandaron a arreglar lo que era la autopista, las paredes del puente. Entonces ya había metido mano ahí el gobierno del Estado. Emiten muchas recomendaciones. ¿Cuáles son las más importantes? Crea una fiscalía para resolver el conflicto de Chalchihuapan. Que se creó la fiscalía, pero no se ha resuelto el conflicto. El conflicto de raíz es la cuestión de los registros civiles en las juntas auxiliares. No se ha resuelto eso. ¿Qué más? Está la cuestión de reparación de daño. Se le repara el daño a la víctima. ¿Cómo? Y entre ello era ofrecer disculpas públicas. ¿Se las ofrecieron? No. ¿No le han ofrecido disculpas públicas? ¿El gobernador no le ha ofrecido disculpas públicas? Nunca. Nunca. Crear la reparación del daño patrimonial, que es la cuestión económica. ¿Hay reparación del daño económico? No. Le mandaron un escrito donde le decían que le abrían un fideicomiso y que si tenía dudas del monto que fuera a preguntar, que si le interesaba que fueran allá, que preguntara cuál era la cantidad. Por lo que sabemos, no es conforme a los tratados internacionales lo que marca la reparación de un daño por la pérdida de una persona. O sea, ahí le abrimos un fideicomiso, vaya usted averigua cuánto le dimos. Sí. Si tiene duda sobre saber, vaya allá y pregunte. Los responsables de la violencia fueron los policías. Eso sí lo dice la comisión. Dice que hay responsables. La comisión no hizo una rotunda afirmación ni responsabilizó a ningún mando. Lo que nosotros no dio nombres, no dijo el jefe de la policía, claro, el secretario de Seguridad, que ya tiene antecedentes en esto. Sí, ya, precisamente en el caso Ayotzinapa ya había un antecedente. ¿Cómo se llama? El señor Facundo Rosas. Claro. Que no se nos olvide, porque es la segunda vez que participa en actos de claro, y no es posible, no podemos creer que una persona que ya haya participado siga participando en cargos. No es posible que alguien lo haya llamado de secretario de Seguridad después de que ya tenía problemas en Guerrero. Pero no nos tengamos ahí. No le asigna responsabilidad ni a él ni a sus mandos. Ni a él ni a sus mandos. Los detengo ahí. La noche siguiente de emitida la recomendación, entran a Chalchihuapan la autoridad y vuelven a violar las casas, los derechos y la libertad de las personas. Ese fue el acto del gobierno al día siguiente de la recomendación. Sí, mira, no mentiría si te dijera que fue el día siguiente, pero sí en aras de hacer cumplir las recomendaciones, entran el 18 de octubre a la comunidad de Chalchihuapan a detener a 5. La orden de aprehensión era contra 6, encuentran a 5, pero fue con totalmente violencia. Responsabilizándolos de la muerte de Alberto. Claro. Sí, de las agresiones. O sea, realmente. No, pero ya había dicho la comisión que la muerte de Alberto se debió
a la acción policial. ¿Cómo pueden además culpabilizar a los vecinos de Chalchihuapan? ¿Y cómo es posible que violen derechos humanos en aras de atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nuevamente llegan con esa consigna y llegan violando los derechos humanos. Sin orden de aprehensión. Sin órdenes de Las aprehensión. policías no traían sellos, no traían torretas, no se traían identificación. Es decir, entiendo que la comunidad pensó, a ver, Araceli, ayúdeme, que eran crimen organizado, que estaban entrando a secuestrar a alguien. A ver, me cuenta el episodio del 18, por favor. Sí, 18 de octubre. El 18 de octubre. La gente piensa que a lo mejor los están asaltando, que los quieren secuestrar. Se piensa muchas cosas porque ellos en una casa llegan con la camioneta y se meten en el alambrado que tiene. Ahí está la foto del alambrado rota. Exacto. Ellos se meten con todo y camioneta. 60 efectivos, 6 vehículos. No, fueron 15 vehículos los que entraron, porque hay una toma, cómo están ahí formados. Han de ser muy peligrosos ustedes. Yo creo que sí. Se llevan a 5, contra 2 no tienen pruebas, los liberan, 3 siguen en la cárcel y luego detienen a su hijo, que es, a la sazón, el presidente municipal auxiliar. ¿Me puede contar la historia de su hijo? ¿Dónde está? ¿Cómo está la circunstancia suya? Sí, mire, mi hijo fue aprendido el día 21 a las 2:30 de la mañana. 21 de octubre. 21 de este mes de noviembre. De noviembre. Ajá, el 21 de noviembre fue aprendido en una comunidad que él se tenía que ir del pueblo porque supuestamente el día 6 de noviembre volvían a entrar otra vez. Habían 20 camionetas, 2 de inteligencia en lo que es abajo del puente. Decimos que es de inteligencia porque habían computadoras. Cuando está muy oscuro se nota. O sea, estaban todo. cazándolo. Exactamente. ¿Qué edad tiene su hijo? 24 años. Y él es presidente municipal auxiliar de la comunidad por elección de la comunidad. Así es. Y hoy está preso. Hoy está preso. Por haber hecho esta movilización. Por haber hecho esta responsabilizado en la muerte de Alberto, entre otros delitos. Entre otros delitos, exactamente. Junto con otros 3 responsables. Junto con otros 3. Pero aparte, eso no para ahí, porque todavía hay 6 órdenes de aprehensión y se presume que hay una segunda parte en donde no se sabe cuántas órdenes de aprehensiones hay. ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todo esto, Mirra? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desaparecido. Fueron unas personas el 19 de octubre, después de que entraron, a levantar sobre los hechos, sobre lo que había pasado, pero no se supo nada. Entre el cambio, entre que el señor se dedicó a hacer su campaña para ser reelecto, pues se perdió. No supimos si entregaron el documento, no sabemos qué pasó hoy. Sí, la cosa está en un impasse. Y nadie ha garantizado que esas 11 recomendaciones se cumplan. No ha dado un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entendemos la situación en la que está ahorita, ¿no? Recién llegado el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es por lo que se está en el proceso de transición, pero a nosotros nos interesa y nos urge saber cuál es el resultado, cuál fue el informe que dio el gobierno del Estado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿No lo conoces? No lo conocemos. No se ha hecho público. Dijeron que era parcial, pero nada oficial. La Comisión Nacional tapó la actuación del gobierno del Estado, le reclamó, le recomendó que cambiara de actitud. O sea, me gustaría saber cuál es la relación entre el antiguo presidente de la Comisión, Raúl Plasencia, y el gobernador. Bueno, pues Moreno realmente Valle, nos que deja no hemos mucho puesto a su qué nombre, desear. pero claramente estamos Cuando el señor Plasencia, después de haber respaldado la ley Bala, que fue lo que dio pie para que José Luis falleciera, aunque a pesar de que él no estuviera dentro de la manifestación, pues el señor fue a recibir un premio de manos, entre los presentes estaba el gobernador. O sea, el señor fue a recibir una premiación prácticamente por su trabajo a 2 días de haber respaldado la conocida ley Bala. Tengo que cerrar el bloque y la voz la tiene Elia. Y están las cámaras y puede usted decir eso que se ha venido guardando. Yo le rogaría ¿qué tipo de justicia está esperando Elia Tamayo después de haber perdido a su hijo de 13 años por esta arbitrariedad del Estado? Pues yo, como estoy diciendo, yo solamente lo que pido es justicia y paz para el pueblo, ya no más agresión, porque nosotros, le digo, vivimos como en un terror, todas las noches con miedo. ¿Qué puede suceder al anochecer? Como digo, ya basta de tanta represión que hay contra el gobierno. Pues, ¿qué le hemos hecho? Como le digo, él se fue a meter a Chalchihuapan, no lo fueron a golpear a su casa. Y lo que pedimos, justicia, pero justicia de veras que sea, no injusta, encerrando inocentes. Como digo,
cobrándoles una multa elevado. ¿Por qué? Le digo, si nosotros solo somos campesinos, apuradamente nos vamos ganando el pan del diario. Y como digo, en lugar que los niños les diera pan de la boca, sino les está quitando el pan de la boca a los niños. Sus papás los tienen cerrado, mientras ellos no tienen que comer. Elida, no, muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Muchas gracias. por venir y Gracias. mis mejores deseos para que su hijo sea liberado pronto. Mirra, muchas gracias. Ricardo, Y muchas felicidades, gracias porque por si el no hubiera espacio. ciudadanos como tú, de esto no estaría enterado nadie. Gracias. Yo tengo que reconocer que Muchas periodísticamente tu voz ha orientado la actuación de muchos de nosotros. Ricardo, Es que te felicito. Déjame agradecerte porque tú has sido parte también para que esto sea conocido a nivel nacional y lo agradecemos y realmente nos preocupa la situación que estamos viviendo de autoritarismo en Puebla y queremos que se haga justicia. Finalmente el trabajo que se hace es con la intención de que se haga justicia. No es nada personal contra nadie, es contra la injusticia y contra las violaciones a los derechos humanos y principalmente las violaciones a los derechos de comunidades y pueblos indígenas. No podemos permitir que siga esto así. Le agradezco mucho. Bueno, pues cerramos este bloque, nos vamos con el dolor al próximo espacio y regresamos a hablar con los que conocen bien el funcionamiento de la Comisión Nacional para ver si esta institución puede ayudarnos hacia adelante. Quédese con nosotros. En el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, pues hemos visto que han entrado tarde, ¿no? Los visitadores dicen que solamente ellos entran hasta que estén las quejas, ¿no? Y ya ven si había una aplicación correcta, ¿no? Pero yo siento que deben haber estado ahí desde las primeras horas, ¿no? Se requiere un cambio. Yo soy de los que coinciden que tenía que haber un cambio ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, volvemos en este bloque para hablar del papel que ha jugado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que anterior nos permitió saber, en un caso concreto, cómo opera la ambigüedad incluso del contexto. Ustedes se han dedicado a observar, a estudiar, a analizar, a pugnar por una mejor Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a Espiral. Les ruego que pongan su inteligencia y su talento para ayudarnos a entender el futuro de esta institución. Y como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Ana Laura Magaloni, bienvenida. Hola, yo soy Ana Laura Magaloni, profesora investigadora del CIDE. Hago investigación principalmente en el ámbito de justicia. Muchas gracias, Ana, por volver aquí a Espiral. Siempre tu talento es bienvenido. Ay, Muchas gracias. Clara Husitman, qué honor tenerle aquí. Bueno, yo soy Clara Husitman de Incide Social, una organización que trabaja derechos humanos, pero económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué son derechos humanos? Que son derechos humanos y que a veces no los tomamos como tales. Además ha observado de cerca los contextos de violación de derechos humanos en poblaciones que han sufrido mucho. Me acuerdo muy bien tus textos sobre la frontera. Te valdrá la pena traer esas experiencias también a cuenta el día de hoy. Por hacer estudios sobre causas estructurales de las violencias hemos hecho mucho trabajo. Te agradezco mucho que estés aquí. Y tenemos a Santiago Corcuera también con nosotros. Santiago, un abogado reconocido y bueno, pues un defensor de esos sinceros en la causa. Te agradezco que estés aquí. Al contrario, Santiago Corcuera, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana e integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Jorge Israel Hernández, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Ricardo, gracias. Jorge Israel Hernández, soy coordinador de la maestría en periodismo del CIDE. Me asumo defensor de derechos humanos y mucho de la responsabilidad de que esté yo aquí vinculado con estos temas es de Santiago, que me dio clases hace 10 años sobre el tema. ¿Y te ha tocado ser vínculo entre el tema de derechos humanos y periodismo? Digamos, y periodismo y acompañamiento a sociedad civil, también en estrategias de comunicación y de incidencia. ¿Y estás en el mecanismo? Y estoy en el mecanismo de gobernación para protección a defensores y periodistas. Cabe hablar también del mecanismo aquí, que es uno de los elementos con los que cuenta el Estado para enfrentar estos dilemas. A ver, Luis Raúl González acaba de recibir el encargo de comandar esta comisión grande en recursos, grande en personal y en una sensación de que no ha cumplido a cabalidad con lo que se esperaba en su creación primero y luego cuando se le dotó de autonomía. Pero más allá de una sensación, ustedes tienen hecho el diagnóstico. ¿Cómo recibe el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta institución? Pues mira, algunos datos, ¿no? Durante el periodo de Plasencia,
si analizamos los informes de actividades de la Comisión del 2009 al 2013, nos damos cuenta que recibe como 8.700 quejas al año, de las cuales 1%, 87 recomendaciones, y de las cuales, eso es normal, digamos, que la Comisión no utilice su arma más potente en cada caso es normal. Pero lo que no es normal y es completamente atípico es cómo ha bajado el cumplimiento de esas recomendaciones. De esas 87 recomendaciones anuales, solamente 3 se cumplen a cabalidad, en promedio. O sea, lo que vimos en Chalchihuapa no es excepción, así es. Así es, o sea, que las autoridades le contestan a la Comisión, no la vamos a acatar. Casi siempre son 2 dígitos de las recomendaciones, o sea, 25, en 2009 fueron 25. De 87 es muchísimo, digamos. Y lo que generalmente sucede es que la autoridad dice, sí, las vamos a acatar, pero nunca hay seguimiento de si las acataron o no. Entonces, no hay evidencia de que las haya acatado. Entonces, tenemos una comisión, pero me gustaría contrastar estos datos con 1995. El acatamiento completo de las recomendaciones eran 110 más o menos recomendaciones. De esas, 26% se cumplían a cabalidad y 51% parcialmente. Entonces, en 10 años, más o menos, pasamos de un 26% de cumplimiento a cabalidad a un 3%. Del 2005 al... Del 95 al 2014. Entonces, más bien casi 20, ¿no? 10, ¿no? No, porque 95 sería a 14. 2005, Claro. son casi 20. Pues, mi hipótesis es que una parte tiene que ver con el sexenio de Calderón, que es un sexenio complicado en términos de derechos humanos. Otra tiene que ver con el mal liderazgo de Plasencia. Pero una tercera tiene que ver con que en un contexto democrático, es mi hipótesis, la comisión dejó de ser tan amenazante, digamos. Era mucho más amenazante cuando estaba detrás de ti el presidente Salinas. Carpizo emitía una recomendación y de verdad se cumplían y todo el mundo se ponía... Ahorita me parece que la comisión no es amenazante. ¿Se cumplía más cuando no era autónoma? Así es. Yo también. Y yo creo que en contexto democrático... ¿Aquí fue un escándalo que no cumpliera? ¿Sabemos de esas recomendaciones, miles que no se han cumplido? Ni siquiera ha sido una materia del debate público. ¿Qué más elementos? Bueno, a mí me parece que la comisión no llegó a tener confianza de la población y además perdió autonomía. Y desde el punto de vista de las organizaciones no se sienten reflejadas, ni acogidas, ni protegidas, las que hacen realmente trabajo de derechos humanos por la Comisión Nacional. Sistemáticamente había oposición y hay enojo contra el presidente que era Plasencia. Y Plasencia solía usar muchos recursos para mantener clientelas. Y entonces apoyaba a muchas organizaciones que ni siquiera trabajaban derechos humanos. Pero era un manejo clientelar que no le daba el apoyo moral que podría haber adquirido si hubiera realmente hecho un trabajo colaborativo con las organizaciones serias de derechos humanos. O sea, a mí me parece que con Plasencia perdimos la posibilidad de tener un real sistema nacional de derechos humanos. Su relación con las comisiones estatales era de subordinación, porque las comisiones estatales también tienen muy pocos recursos. Él les transfería recursos, pero las tenía subordinadas, cuando son comisiones autónomas, y él no tendría por qué haberse metido. No había una relación de igualdad con las comisiones estatales, sino una relación de subordinación. Y entonces a mí me parece que el no tener estos apoyos, el tampoco haber usado y apoyado un consejo con magistratura moral y presencia, debilitó mucho la figura de Plasencia. Tenía elementos que, si no era la autonomía, como en los casos de Salinas y Carpizo, que la dominaban, podría haber construido, sí, una magistratura moral con apoyo de organizaciones. Sí, o sea, la mala gestión ahí está. Es mala gestión. Creo que lo que dijo Ana Laura es muy significativo y muy terrible. Es decir, que la autonomía constitucional de la que fue dotada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habrá sido por ahí de 1996, cuando la doctora Rocati estaba todavía en su primero y único periodo, que no fue confirmada después de la reforma constitucional, que dotaba a la Comisión de Autonomía Constitucional. No sirvió de nada. Pues es que lo que pasa es, como dice Luis de la Barreda con razón,
que la autonomía es como la tierra, es de quien la trabaja. Y Carpizo y Madrazo la trabajaban y actuaban con firmeza y sin temor ante la autoridad y no con tibieza cuando conviene y con una falsa firmeza para dar una imagen cuando conviene. Y por eso hemos insistido tanto, y ojalá que Luis Raúl asuma este compromiso desde lo más profundo de sí mismo, que el presidente de una Comisión de Derechos Humanos tiene, en primer lugar, que ser daltónico políticamente hablando. No debe de decir, pues es que ahorita como el gobierno es del tricolor, entonces yo voy a actuar tricolor, y si es azul, azul, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, recordar cómo Emilio Álvarez y Casa a veces le decían al ombudsman azul si la recomendación que sacaba no le gustaba al gobierno amarillo. Y si no apoyaba, y si apoyaba una iniciativa que venía de la izquierda y, por ejemplo, no interponía una acción de inconstitucionalidad contra esa ley que no le gustaba al Partido Azul, entonces el Partido Azul lo tachaba del ombudsman amarillo. Así debe ser un ombudsman, que se atenga a los más altos estándares de los derechos humanos sin importar quién está en el poder. Y así lo hizo Luis de la Barrera, por ejemplo. ¿Tú dices que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido daltónica? Bueno, en lo más mínimo. Era más bien, y lo digo no nada más por la última administración, sino también por las dos anteriores, eran cuidadosas del momento político, si se acercaba o no se acercaba su reelección, si el momento en el que estaba el país. Razón. Eso era lo que pasaba. Yo me acuerdo con Acteal, la doctora Rocati, que era muy cercana al entonces secretario de Gobernación del Grupo Atlacomulco, mantuvo un silencio muy cómplice hasta que se fue entonces, porque rodó la cabeza de Choaifet, hoy secretario de Educación, entonces, y llegó a la Bastida, entonces como que empezó a pronunciarse. Eso no puede ser en un... Jorge Israel. Me parece que el diagnóstico que nos comparten Ana Laura, Clara y Santiago encuentra una coherencia fiel en la narrativa de las víctimas, cuando tienen en dónde poderse expresar, ¿no? Las víctimas hablan de una Comisión Nacional omisa, ausente, discrecional, cercana al poder político, con falta de competencias técnicas. Y me parece que es muy importante y coyunturalmente viable que sea el propio ombudsman recién nombrado el que nos responda a la pregunta que nos hiciste en un principio. ¿En qué condiciones está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Hace falta un diagnóstico interno, un barrido interno de las escaleras de arriba para abajo, como se barren las escaleras, en donde nos digan cuál es la eficiencia interna, cuáles son las rutas de procedimientos internos, con qué se está encontrando. Porque venimos hablando desde hace varios meses o años de dos administraciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la del doctor Soberanes, la del doctor Plasencia, en donde la opacidad es el común denominador. Tres periodos, que estuvieron cerca de ser 4. ¿no? Entonces, sí hace falta que en un ánimo de transparencia y sobre todo legitimador de esta nueva administración sea el nuevo ombudsman el que nos comparte información de qué pasó adentro en todos estos años. Ana Laura Magaloni y el doctor Carlos Elizondo hicieron un texto que hizo mucho ruido, donde hablaba del dinero. Es una comisión que, si no recuerdo mal, cuesta anualmente 1.400, sí. En 2013 era 1.400, ahorita creo que son 1.700. 1.500, no, alrededor de 1.500. Es mucho dinero, pues. 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Y me preocupa por lo que dice Jorge Israel, porque son recursos manejados con gran opacidad. Recuerdo que ustedes señalaban. Nosotros hicimos comparaciones con América Latina, digamos, y lo que es, o sea, nos cuesta mucho. Ya no tengo ahorita el dato, digamos, pero de verdad es... damos 20, 30 veces más que cualquier órgano similar en América Latina. Pero en todo el mundo. Es la comisión con más recursos en todo el mundo. Y lo que sí es patético... Gana más el presidente de la comisión que un secretario de Estado. Sí, y tiene un conjunto de prerrogativas en ese estudio en términos de comidas y choferes y tal, o sea, como si fuéramos sultanes, no estuviéramos en un régimen... Jeque árabe. Sí, que eso sucede con la autonomía también. O sea, también hay que darnos cuenta que
que las autonomías a lo bestia a veces también han generado ese tipo de abusos, porque ya tú determinas cómo gastas tus recursos Sí, y no pero se también mete... es una cuestión de convicción, Ana Laura. Bueno, totalmente, pero lo que quiero decir es un que... ombudsman Claro. decente no usa esos recursos para tratar de comprar a sus homólogos en los estados de la República. Claro, hay que decir que hay honrosas excepciones. Yo creo que el presidente de la Comisión de Querétaro es una excepción, no se ha dejado comprar y luego por eso la prensa queretana lo odia tanto y se burlan de él los ultraderechistas y los que no tienen convicción por derechos humanos. Yo creo que el presidente Nava se ha Pero lo que comportado te quiero bien, decir- el DF también. ¿No hay quien vigile? Lo que quiero decir es que las autonomías tienen su problema, porque tienes mucha más libertad para asignar tus recursos públicos y no necesariamente tienes a las personas idóneas para hacerlo. Y la única forma de monitorear al ombudsman es la presión pública. O sea, no tienes que esperar a que llegue el perfecto. No. Tiene que haber una presión pública más importante. Y yo vuelvo a lo que decía Clara al inicio. Cuando tú usas el dinero para cooptar, esa presión se va alivianando, digamos. Y yo creo que hay Es una espiral. es una espiral muy negativa. conocido en México de cómo vas cooptando organismos a partir del dinero. Me voy a corte y regresamos un poco ahora para preguntarles, les adelanto la interrogante, ¿hacia dónde? Okay. Este es el estado en el que recibe Luis Raúl González, la Comisión Nacional. Él tendrá que hacer su propio diagnóstico, coincido Y con ojalá Jorge no los Reyes. haga públicos. Pero me claro. gustaría mucho que ustedes me dijeran hacia dónde tendría que dirigirse esta comisión, no solo frente a los asuntos vinculados con los procesos penales, en fin. Yo creo que es muy importante el planteamiento que hace Clara, hacia el conjunto de derechos que sistemáticamente son violados en México, que tienen que ver con la educación, con la salud, etc. Me voy a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Pues toda la gente hace lo que quiere, el que tiene dinero puede hacer lo que quiera. Únicamente donde se aplican es con los pobres. El que tiene dinero es libre de hacer y violar todos los derechos. Pero el que no tiene, ese sí no, hasta se le imputan los que no tengan. Estamos de vuelta en Espiral hablando de los derechos humanos y las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano, en particular la Comisión Nacional para enfrentar su sistemática violación. Y un poco la pregunta de este bloque es ¿hacia dónde? ¿Qué esperarían ustedes? Déjame, Clara, arranco contigo. ¿Qué esperarías de la Comisión Nacional ahora que ha cambiado de cabeza? Entre los 12 puntos que planteó Luis Raúl está el tema de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y relevar el tema de derechos sociales. Pero a mí me preocupa mucho la circunstancia de crisis humanitaria que estamos viviendo. Y entonces, A ver, extiende un poco el concepto. Estamos en una situación de crisis humanitaria. Mira, yo creo que uno piensa Angola, piensa Sudán. Absolutamente. Hay un tema de violencia crónica en muchas zonas del territorio nacional terroríficas. O sea, la gente vive bajo la amenaza constante de violación a sus derechos. ¿El caso de Chalchihuapan o el caso de Iguala? Sí, o el caso de Juárez. Entonces, a mí me parece que tiene que desarrollar unas capacidades de respuesta y presencia muy rápida. Yo lo veo, por ejemplo, con la marcha que pasó el 20 de noviembre. Andaban las gentes de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de ellos como de las del DF, medio perdidos, se retiraron en algún caso demasiado temprano. Yo creo que se tienen que desarrollar articulaciones y capacidades para estar en presencia de estos eventos masivos que estamos viendo ahora. Entonces, yo sí creo que es importante la política pública. Soy muy escéptica en este momento con quién vas a hacer política pública con enfoque de derechos humanos. Me parece más, hay que desarrollar capacidades investigativas, hay que desarrollar sistemas de alerta temprana, saber a dónde están las zonas de riesgo y tener una presencia en el territorio mucho más fuerte y más inmediata, más oportuna. Ese es un tema. El otro tema que a mí me preocupa mucho son los defensores de derechos humanos. Los que no forman parte de la comisión. No, que son independientes y que están recibiendo ya amenazas constantemente. Nosotros prevemos que se viene un ataque selectivo
a ciertos liderazgos sociales y a ciertos defensores de derechos humanos. Es muy serio humanos. lo que estás planteando. ¿Trae Es muy síntomas? serio. Sí, hay síntomas. Hay síntomas, yo el otro día lo comenté, o sea, toman al hermano de uno de los líderes de alguna de estas organizaciones y le dicen, dile a tu hermano que le baje. ¿El crimen organizado, el presidente municipal, la policía? No, policía. A ver, tenemos aquí a un integrante del mecanismo. Eso es lo que, ¿no? Entonces, a ver, Jorge, yo creo que Jorge directamente. es el que diga, ¿no? Ya sucede. Digamos, esto que parece ser un acercamiento a Cassandra que nos invita Clara, ya sucede, ya estamos ahí. En varios puntos, en varias regiones del país, ya hay un acoso sistemático a defensores de derechos humanos, evidentemente a periodistas también, pero en el caso de defensores es un acento muy importante. Y las dinámicas se van haciendo más sofisticadas, incluso más sutiles, porque evidentemente ante un asesinato hay alguna parte del Estado que todavía funciona, medio reacciona y pone en riesgo al que pretende intimidar al defensor. La intimidación más velada a través de familiares, provocar el desarraigo territorial, el movilizar, el expulsar a defensores y periodistas de sus ciudades, de sus estados, es una práctica cotidiana. ¿Podrías señalar responsables? O sea, te hago la pregunta. En el mecanismo, ¿están recibiendo amenazas de este tipo de la autoridad? ¿Amenazas de este tipo? No se sabe. El mecanismo no tiene mandato de investigación. Tú recibes la queja, pero no sabes de dónde viene. Se recibe la queja, se genera una investigación, un análisis de riesgo del peticionario y se dictaminan o se determinan medidas de protección para este peticionario. Pero digamos, si la autoridad federal o local encargada de investigar y procurar justicia no sabe, y tenemos índices de impunidad del 95-98%, así como puede ser desde el crimen organizado, autoridades en los distintos niveles de gobierno, en algunos casos son la misma cosa. Son la misma cosa. Y es muy importante, o más bien la carencia fundamental está en que no se atiende de manera efectiva el que el defensor o el periodista puedan seguir desarrollando su actividad. Entonces, lo que estamos teniendo son sectores de la población con una alta incidencia en el fortalecimiento de dinámicas democráticas, como son defensores y periodistas, que no pueden seguir haciendo periodismo ni defendiendo derechos. Se acaba su oficio. A ver, fíjate, ¿qué tiene que hacer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a estos defensores independientes? Porque se habla de un sistema, pero no me queda muy claro cómo se coordina esa presidencia y esa comisión con las organizaciones dedicadas al tema. Bueno, en primer lugar, teniendo una cercanía con las organizaciones defensoras de derechos humanos que sean verdaderamente y auténticamente defensoras de derechos humanos y no cascarones, o sea, no las falsas. Y no cascarones a las que se llevaban las grandes convenciones a Cancún para decir que, uy, cuánto apoyo tiene la comisión y qué cercanía tiene con las... No, ya sabemos quiénes son las defensoras valientes de los derechos humanos de toda la vida y la CNDH lo sabe. Nada más que no quiere tener cercanía con ellas porque esas organizaciones son muy exigentes y le están diciendo a la comisión, cumple tu labor y hazlo con dignidad y con honor. Y ante el señalamiento de las auténticas organizaciones defensoras de derechos humanos, pues hemos visto a veces una animadversión, quise decir, en contra de ellas. Ahora, esto que dice Jorge, recuerden, lo vivimos en el sexenio de Zedillo, muy señaladamente, con amenazas de muerte contra David Fernández, el ahora rector de la universidad, de mucho orgullo, de Miguel Sarre, de otros defensores y defensoras de derechos humanos. Y los hostigadores son muy cobardes, porque claro que no enseñan quiénes son. Había en aquellos tiempos insinuaciones de que podría ser el ejército o el propio gobierno, o los secretarios de gobernación. Pero se trata de infundir un temor en el ambiente, tanto para el defensor como para el periodista, diciéndole a quien opina una cosa u otra que tiene la intención de desestabilizar al país o que tiene la intención de ser un promotor del terror y ese tipo de cosas, que pretenden crear un ambiente negativo hacia quien opina y hacia quien defiende. Para que no se siga ejerciendo. Para que te calles la boca. Ahora, perdona que insista, ¿y qué esperamos del presidente de la comisión? Mejor, o sea, frente a esa realidad, ¿qué esperarías tú como líder, digamos, en el tema, en ese asunto público? A mí mi modelo ideal fuera el defensor del pueblo de Colombia.
que es un personaje increíble y tiene un liderazgo y una credibilidad así de articular un diálogo. Y tiene esto que dice Clara, que por un lado va y se presenta en las salas de emergencia de los hospitales públicos. De repente, paz, con las cámaras, la televisión, diciendo, a ver, ¿cómo están los servicios de salud para estas personas? Y al mismo tiempo... Llevan 5 días esperando que les den camilla. Aquí esto está Pues muy ya grave. parió en el jardín. Sí, exacto. Pero al mismo tiempo que tiene esta cosa más política y más de reflector y más de atraer como atención a ciertos temas, tiene instrumentos mucho más potentes que la nuestra. Porque el defensor del pueblo tiene una cosa que puede promover lo que sería el equivalente al amparo por cualquiera. Entonces, cuando llegas a la sala de emergencia, saben perfectamente que el defensor del pueblo los puede meter en un brete judicial, que no nada más tiene esta capacidad de presión, sino que se puede traducir en acciones legales que particularmente los tribunales colombianos son particularmente sensibles. O sea, ahí se hace una buena mancuerna, digamos. Entonces, a mí me gustaría una mezcla de mejorar los instrumentos que tiene la comisión. Me parecen que la recomendación, la conciliación, todas estas cosas como medio en lo oscurito, el acuerdo, todo eso no es lo suficientemente potente para simbrar. Entonces, me gustaría ver que la reforma de derechos humanos y la reforma al amparo no solamente la capitaliza la élite, que pueden ejercer que democratice el ejercicio del amparo. Y que puedes tocar la puerta de un tribunal. Me gustaría que llevara la Defensoría Pública Federal y este caso que estábamos oyendo de Puebla, puede suceder porque del otro lado hay nada, caray. La arbitrariedad de policías, el usar la cárcel como amenaza y capacidad de control de las poblaciones, todo eso sucede porque no hay defensor. Entonces, a mí me gustaría hacer un poco más fuerte la defensoría para los acusados y me encantaría extender su ámbito de protección a defensoría de amparo, no quitando esta idea de la presencia inmediata en la sala, en las escuelas, en los separos de las procuradurías, pero tienes atrás un conjunto de herramientas que no solamente depende de que la opinión pública te esté dando el visto bueno. Me quedan 5 minutos de bloque y tengo una pregunta que sí no puedo despedirme de ustedes sin que me la respondan. ¿México está viviendo una crisis? ¿A quién le puedo poner aquí un adjetivo? Yo le voy a poner una. Esencialmente de derechos humanos. Esencialmente. Esa es la señalización que nos están haciendo desde fuera. Esto se debe, entre otras cosas, a que no hay alerta temprana. Yo quiero saber qué hubiera pasado si ante la primera denuncia en materia de derechos humanos del presidente municipal de Iguala Barca, el aparato de derechos humanos, el local y el estatal, hubiera entrado. No hubiéramos llegado a este extremo. Si una comisión preventiva ayuda a no llegar a esta crisis. A ver, ¿qué querías decir con alerta temprana y cómo lograr que juegue ese papel preventivo? Mira, yo creo que tiene que tener claramente mapas de riesgos y análisis de actores en el territorio y poder plantear focos rojos y estar pendiente y estar presente. Mira, yo creo que Luis Raúl, lo primero que debió de haber hecho, hace un rato me lo decían, es haber ido a Ayotzinapan a platicar con los padres. Y con los acusados, perdón. Y también con los acusados. Y con los 11 acusados que han sido realmente tratados con una violación total a sus aquí nos derechos decían, humanos. ¿quién quiere un abogado como el que tuvieron esas personas, verdad? ¿Quién? Y sabes que también no soltar el tema de Tlatlaya, al que se le quiere olvidar con tanta atención debida que se tiene que tener a los 43 normalistas. Pero la atrocidad de Tlatlaya no se puede quitar ese dedo de ese renglón. Ahora, ¿sabes? Ayúdame con este tema. La alerta temprana y el ejercicio preventivo. Ahí te va. Para mi gusto, lo que tiene que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace muchos años, que es abandonar la mentalidad de agente del Ministerio Público. Los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana tiene un estudio interesantísimo al respecto, no actúan como defensores del pueblo, actúan como investigadores del crimen. Y entonces es ex post crimen, actúo como persecutor de... No. En la Comisión Nacional, en la Comisión del DF, se cambió hasta la terminología, hasta el catálogo de las violaciones. Antes el catálogo de violaciones eran equivalentes a los delitos del Código Penal. Cambiamos toda la terminología, sí. ¿Te acuerdas, Clara? Sí. Bajo el liderazgo de Emilio. Si cambiamos la visión del defensor del pueblo
con una visión de derechos humanos y no de Ministerio Público, entonces se puede tener una visión preventiva. Jorge Israel. Me parece que debe dejar de ser la Comisión Nacional una gestora de problemas o de problemáticas. Debe de ser un actor de incidencia, una herramienta de transformación de dinámicas sociales. Y eso requiere un espectro muy amplio. Incidencia en política pública, acompañamiento de procesos legislativos, entrar a debates de procesos judiciales. Tiene que ser un actor en todas las canchas, en todos los escenarios en donde se dialoga y se debaten las problemáticas sociales del país. No únicamente jurisdiccional, no únicamente acompañamiento a víctimas, no únicamente recomendaciones. Es un paquete muy amplio y la responsabilidad es de ese tamaño. Ana, te quedan 30 segundos de conclusiones. Tú cierras el programa. Hay que escoger áreas clave. No puedes atender toda la problemática. Es dónde están los focos rojos del país y dónde hay geográficamente hablando. Y en problemas. O sea, yo no entiendo cómo tenemos las cifras de tortura y no haya un ombudsman que esté diciendo lo voy a bajar. En el Estado de México. Y lo voy a bajar con presencia en los ministerios públicos. Ahí es donde sucede la tortura. O sea, tendríamos que tener algunos indicadores, tortura, atención, quejas en salud, hay muchísimas. Bueno, ¿cuál es la más frecuente? Y ahí voy a estar. De ministerios públicos yo sé que es tortura. Bueno, voy a estar al momento de la detención, pero escoger 3 o 4 problemas y que vayan bajando, que la incidencia vaya disminuyendo, eso me encantaría. Pues qué agenda más complicada, los mejores deseos a Luis Raúl González Pérez y desde luego es que una buena elección, un buen trabajo suyo elección. Implica un México distinto en breve. Un trabajo negligente o pobre implica mantener esta crisis de derechos humanos, que es justamente lo que estamos viviendo. Se agradezco muchísimo. Gracias. Esta conversación. Nos vemos aquí en Espiral el próximo miércoles. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.